Y bueno, el día de hoy tenemos un live pues muy diferente. Bueno, no tanto, no tan diferente, porque definitivamente que a mí el tema espiritual me gusta mucho, como ustedes saben. Sí, me gusta la programación neurolingüística y todo, pero hay esa parte espiritual que todos tenemos, de hecho, y que a mí me gusta mucho tocar, porque yo creo que es la parte que nos ayuda a entender no solamente lo que hacemos, sino algo más profundo, y es el por qué lo hacemos. Así que ahora que estamos entrando a una semana muy importante, que es la Semana Santa, que se celebra en todo el mundo, pues quisiera robarles a ustedes unos minutitos para poder hablar de estos temas que creo yo que son muy importantes. ¿Cómo lograr esa renovación espiritual, sobre todo en estos tiempos que nos invitan a la reflexión, que nos invitan a hacer esa introspección para poder ahondar en nosotros mismos y poder encontrar respuestas a muchas de las interrogantes que en ocasiones pues nos acosan, que en ocasiones pues empiezan a ayudarnos a ver un poquito más allá de lo que las apariencias nos muestran. Así que yo espero que el día de hoy encontremos esas respuestas a muchas de esas interrogantes, basándonos en uno de los libros más leídos de todos los tiempos, y estoy hablando de la Biblia. ¿Qué te parece? Bueno, en algunas ocasiones, y si tú me sigues, habrás notado que de pronto pues cito algunos pasajes bíblicos. Y si bien yo leo la Biblia y todo eso, bueno, no me considero un estudiante como seguramente muchas personas que nos están viendo sí lo son. No me considero así un estudiante, pero sí me encanta extraer esa sabiduría milenaria y poder aplicarla a la vida diaria. Yo creo que esa es la parte más importante, no solamente que te sepas los pasajes o los versículos ni nada de eso, sino que logres incorporar a tu vida esas enseñanzas para poder alcanzar lo que yo siempre he pensado, la mejor versión de ti mismo. Así que, bueno, pues ¿qué les parece que hablamos un poquito acerca de todo eso? Y bueno, me encantaría que, bueno, todos los comentarios que ustedes hagan, nos los hagan saber, que creo que va a ser algo bien importante. Bien, bien amigos, bueno, pues entonces, pues vamos a comenzar. Y bueno, antes que otra cosa, quisiera saludar afectuosamente a mis amigos que nos ven en Tepeji de Río. Tepeji de Río es una ciudad donde yo viví hace muchísimo tiempo y donde se celebra la Semana Santa de una manera muy especial. El Viernes Santo se hace la famosa procesión del silencio que yo veía desde que era un niño chiquitito, y bueno, en esta oportunidad pues no se va a hacer debido a esa contingencia sanitaria de COVID-19, lo cual creo que es la primera vez que sucede, y yo les mando un abrazo fraterno a todos mis amigos de la Fraternidad del Santo Entierro, a mi amigo Octavio Jiménez. Espero que me estés viendo, te mando un fuerte abrazo, hermano, y fuerza, claro que vamos a salir de esta. Y bueno, el origen de la Semana Santa, amigos, como muchos saben o tal vez no lo sepan, pues obviamente sí es una fiesta cristiana, y la podemos encontrar en las escrituras quizá de los 4 evangelistas, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos ellos seguidores de Jesús, y a través de su propio testimonio a lo largo de los pasajes de la Biblia, pues nos ofrecen esas experiencias, ya que fueron testigos oculares de todo lo que aconteció en esa etapa tan interesante, tan importante de la vida cristiana, como fueron la crucifixión, la última cena, bueno, la última cena, la pasión, la crucifixión, todo eso, y la resurrección sobre todo, ¿no? Que digamos que son esos 3 aspectos tan importantes que le llamamos la pasión de Jesús. Y bueno, la Semana Santa pues abarca desde la entrada de Jerusalén, que la tuvimos este domingo, la última cena, que la podríamos decir que fue el viernes, la crucifixión, y la resurrección de Jesús, que será el próximo domingo, ¿verdad? Y con esa resurrección pues damos fin a la Semana Santa, quizá una de las celebraciones más importantes a nivel mundial del mundo cristiano. Y esta representación, tal y como la conocemos y como se celebra en tantos países, aquí mismo en Perú, en Ayacucho, hay una magnífica celebración de Semana Santa, que bueno, no vamos a tener este año por debido a esta contingencia sanitaria, pero en muchos lugares, por ejemplo en México, en Tasco, Guerrero, a mis amigos de Guerrero, un fuerte abrazo, en Tepeji de Río, en Iztapalapa sobre todo, en España, en Sevilla, por ejemplo, se hace una representación magnífica acerca de la pasión.
Pero esto se remonta desde la Edad Media, cuando en sitios como el monasterio suizo San Jay, por ejemplo, alrededor del siglo X, los monjes comenzaron a acompañar los oficios religiosos de la Semana Santa con música, dramatizaciones de escenas clave de la pasión de Jesús. Bien, entonces tenemos el origen de la Semana Santa desde hace, bueno, muchísimos años, y cada país, cada ciudad incluso, pues le da su connotación muy especial, muy sincrética, muy mística, y yo creo que eso es lo que hace bonito a todo esto. Y bueno, esta Semana Santa pues nos invita precisamente a esa renovación, ¿verdad? Esa etapa de recogimiento espiritual donde los seres humanos, los hombres y mujeres, sobre todo que profesan la fe, pues es una oportunidad para la reflexión, es una oportunidad para poder concientizarnos sobre esa etapa tan especial de la vida de Jesús, y nos lleva a pensar acerca de nuestra vida espiritual. Y cuando hablamos de esa renovación, que yo creo que esta semana pues la vamos a hacer, porque normalmente la Semana Santa se utiliza para otra cosa, menos para la reflexión y menos para la renovación, ya que la utilizamos para, ya sabes, vacaciones, fin de semana y todo eso, cuando debería de ser lo contrario, ¿verdad? Cuando deberían ser días realmente de reflexión. Y bueno, pues esta semana pues nos lleva a esa renovación, y yo creo que pues ahora nos cayó, vamos, bien interesante todo esto en esta época donde realmente nos estamos replanteando muchas cosas. Estamos realmente ahondando en muchas de las cosas que están sucediendo actualmente a nivel global, y nos llevan a replantearnos nuestra vida misma, la forma como hemos vivido, la manera como será el mundo después que salgamos por esa puerta, y nos vamos a dar cuenta que el mundo ha cambiado, y nosotros como personas también habremos cambiado y seguiremos haciendo, ¿verdad? Así que creo que es una etapa de renovación definitivamente. Y esa etapa de renovación nos lleva y nos invita a sacudirnos todo lo que hemos sido en el pasado, a dejar atrás todas aquellos vestimentas que hemos utilizado a lo largo de los años y que pensábamos que formaban parte de nuestra propia identidad, pero en realidad no es así. Y nos damos cuenta, por ejemplo, en esta etapa de confinamiento, que todo aquello que, sin importar quién eres, sin importar qué puesto tenías, sin importar cuánto dinero tenías, sin importar qué importante fuera tu negocio, en este momento todos, absolutamente todos, somos iguales. Y tan iguales que nadie sale, y tan iguales que no te necesitamos. Ahorita lo que necesitamos es que colaboremos como comunidad, y nos quedemos en casa para salvarnos unos a otros. Fíjate qué interesante, ¿no? Y es bien interesante porque creo que es la primera vez, la primera vez que yo lo he vivido, que sucede esto. Así que la renovación pues tiene que ver con eso. Y la renovación pues proviene de un vocablo latino llamado renovatio, que el término está asociado a, bueno, ahora sí como dice el diccionario de la lengua española, dice a la acción y efecto de renovar, ¿no? Me encantaba cuando la maestra nos preguntaba eso en la escuela, ¿no? ¿Qué es renovación? El acto y el efecto de renovar, ¿no? Bueno, pues así de lógico, pero así es. Y renovar es volver a su primer estado, regresar a como eran las cosas anteriormente, dejarlo como nuevo, como cuando empezamos la primera vez, restablecer algo que se había interrumpido, por ejemplo, sustituir una cosa vieja por una nueva, por otra de la misma clase, reemplazar algo y renovarnos nosotros mismos significa recuperar ese entusiasmo, recuperar esas ganas, recuperar esa fe, recuperar ese poder personal que siempre hemos tenido, pero que en algún momento pues lo hemos abandonado, lo hemos dejado. Así que nosotros nos renovamos cuando nos recuperamos, cuando reclamamos nuestra verdadera libertad interior, y a veces necesitamos hacerlo porque estamos demasiado atentos a lo que está pasando allá afuera, nos dejamos llevar por los impactos de personas o situaciones que en algún momento nos roban, nos arrebatan nuestra libertad personal, y de repente nuestro jefe nos grita y nos saca de quicio, nuestra esposa nos presiona y nos saca de quicio, y de pronto sentimos que no tenemos ningún control sobre nosotros mismos, y decimos cosas como, no, lo que pasa es que se me hace enojar, es que él me presiona, es que si no fuera por esa situación, y es que los culpables son estos. Y
y de pronto nos damos cuenta que hemos caído en el juego del perseguidor y la víctima, ¿verdad? Y ese perseguidor que ansía a alguien a quien hincarle el diente, y ese perseguido o esa víctima que solamente se siente vivo si es que tiene a alguien a quien echarle la culpa. Pero cuando rompes con esa codependencia, cuando te das cuenta que eso es una mentira, cuando te das cuenta que es una ilusión, en ese momento empiezas a darte cuenta que tu poder personal siempre ha estado contigo, y entonces te renuevas. Y renovarse significa eso, darte ese segundo respiro, esa segunda oportunidad. Es regresar a lo que siempre has sido. Yo creo que la renovación tiene que ver con recordar quién eres, con recuperarte a ti mismo. Y esa renovación siempre, en cualquier momento y en cualquier circunstancia, está en nuestras manos. Así que yo te invito a que esta semana nos renovemos, ¿verdad? Y esa renovación tiene que venir desde adentro, una renovación espiritual. Porque si solamente te renuevas por fuera, como mucha gente lo hace, me renuevo cuando tomo un curso, me renuevo cuando voy a tal lado, me renuevo cuando hago esto, me renuevo cuando hago lo otro, pues mira, si solamente estás maquillando la personalidad, tarde o temprano los vientos de la vida te van a derrumbar. Pero la renovación espiritual significa renovar tus cimientos, fortalecer tu espíritu, darte cuenta que no hay nada externo que pueda perturbar tu paz y tu equilibrio. Tu armonía es sagrada. Y cuando te das cuenta de todo eso, entonces empiezas a entender ese poder que siempre ha estado de tu lado. Y ese poder es maravilloso porque es lo que te permite afrontar las circunstancias de una manera efectiva, de una manera capaz, de una manera eficiente. Y lo más importante es que cuando lo haces, inspiras a otras personas. Y esa inspiración pues nos lleva a generar esa influencia, esa capacidad de lograr que las otras personas puedan darse cuenta de su propio poder. Y es maravilloso tener esa capacidad, esa fortaleza. El otro día se quejaba una persona, voy a tomar un poco de café, en mi jarrito de Metepec, sí, que me regaló Ger Olivares en México. Muchísimas gracias. Aquí lo tengo, creo que ya tengo como 1 año y medio con él. Una vez que fui a dar una conferencia a México me lo regaló. Y bueno, siempre me regalan, ya sea que siempre me regalan tazas o me regalan bolsas de café, pero yo se los agradezco mucho y tengo todas las tazas que me han regalado, ¿eh? Aquí está, esta de Metepec. Saludos a mis amigos de Metepec. ¿Y en qué me quedé? En eso, sí, ¿no? La renovación. Entonces, pues hablábamos de que esa renovación es vital para los seres humanos. Darnos cuenta que sí, la vida nos puede llegar a golpear, las circunstancias pueden ser difíciles y eso nos ha pasado a todos. Todos hemos perdido a un familiar en algún momento y nos ha dejado un vacío en el alma. Hemos perdido aquello que creíamos importante, como puede ser un buen puesto, un trabajo. Hemos sufrido un abandono, hemos sufrido la traición, nos han decepcionado, nos han roto el corazón un montón de veces. Y si tú no eres fuerte espiritualmente, pues vivirás atado, vivirás en una codependencia con esa situación que ya pasó, pero que sigue estando ahí, como esa herida abierta que no cierra, que no cauteriza. Pues en el momento en que alguien te toque, pues en ese momento vas a reaccionar, y a veces violentamente porque estamos heridos. Pero la renovación nos lleva a sanar esas heridas, la renovación nos lleva a darnos cuenta de que no hay nada que esté en el pasado que pueda atacarte, a darnos cuenta de que en este momento podemos levantar los brazos al cielo y decir gracias como te llames, Dios, por esta gran oportunidad que me das para poder vivir esta experiencia humana en plenitud total. Y plenitud pues no significa estar feliz todo el tiempo como muchas veces pensamos, ¿no? Plenitud significa un estado de aceptación total en el cual nos damos cuenta que independientemente de las circunstancias que acontezcan, yo las acepto con amor. Y si son malas, aprendo de ellas. Y si son buenas, las capitalizo, ¿verdad? Pero no me quedo atorado, no me quedo anclado, no permito que eso me hiera. Cuando yo sano esas heridas, cuando soy capaz de cauterizar esas heridas,
Y como decía una gran amiga hace poco, las cicatrices se quedan en la piel y son las huellas de tu historia, y esas cicatrices que tenemos en el alma, que tenemos en el corazón, pues siguen existiendo ahí, pero podemos verlas, podemos tocarlas y ya no duelen. ¿Hay marcas? Claro que sí, pero las hemos sanado. Como un gran amigo me decía, sanar no es otra cosa más que viajar al pasado y regresar a salvo. Poder recordar esas circunstancias, hablar de esas personas sin que el corazón se lastime. Poderlas ver de manera objetiva y decir, caray, en ese momento fueron mis maestros, en ese momento aprendí de todo ello. Esa situación me dejó una enseñanza, pero solamente lo haremos cuando nos hayamos renovado, cuando nos hayamos fortalecido en espíritu, que yo creo que es a lo que nos invita la Semana Santa. ¿Ven? Así que en esta ocasión yo quiero compartir contigo 10 versículos bíblicos que nos pueden ayudar a esa renovación espiritual. ¿Qué te parece? 10 versículos bíblicos que nos pueden ayudar a esa renovación espiritual que tanta falta nos hace a todos nosotros. Bueno, esta parte a mí me gusta un montón porque cuando yo extraigo esos versículos y los veo aplicados a la vida misma, pues me doy cuenta del poder que tienen, de la capacidad sanadora que tienen. Así que yo espero de verdad que así como a mí me han ayudado estos 10 versículos, que los he elegido así como que hago mucha conciencia, espero que también te sirvan a ti, ¿ok? El primer versículo que quiero compartir contigo, y ese primer versículo tiene que ver precisamente con sacudirnos la persona que somos, con empezar a adentrarnos en ese reino desconocido donde somos capaces de fortalecernos, de dejar atrás a la persona que hemos creído que somos y convertirnos, transformarnos en el ser espiritual y maravilloso que realmente somos. Y dice Romanos 12:2, no os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¡Wow! ¿Qué te parece? Romanos 12:2. No os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y vuestro entendimiento tiene que ver con esa capacidad de conciencia, con darnos cuenta de que si tú has seguido mis videos te darás cuenta que yo hablo mucho de la conciencia, porque creo que es el momento en el cual nosotros, cuando despertamos la conciencia, es cuando surge ese ser espiritual, ese ser que se da cuenta, ese ser que niega la existencia de las ilusiones, si sale de la Matrix, puede ver por arriba de la caja, se da cuenta de otras cosas. Y ese entendimiento, esa renovación del entendimiento es lo que nos lleva a darnos cuenta que no podemos conformarnos estando donde estamos, que hay situaciones que tienen que cambiar, que hay situaciones que no podemos tolerar, que hay situaciones que hay que decir basta, se acabó, que a lo mejor las venimos arrastrando desde hace mucho tiempo porque no nos gustaría que a alguien le duela, no nos gustaría lastimar a otras personas, no nos gustaría que pasen ciertas cosas, pero llega un momento en que tenemos que darnos cuenta que quizá la persona que más se lastima manteniendo situaciones negativas, pues somos nosotros. Y cuando digo se acabó, cuando digo ya no quiero conformarme con lo que tengo o con lo que hay, sino que quiero ir a por más, que quiero reclamar mi propio reino, que quiero darle cabida a toda esa abundancia y prosperidad a mi vida, solamente lo puedo conseguir cuando renuevo mi entendimiento, mi conciencia empieza a discernir de otra manera, mi cerebro empieza a funcionar de otra forma. ¿Te das cuenta? Un cerebro dormido, un cerebro que no se da cuenta, un entendimiento abrumado, un entendimiento encapsulado, pues seguirá estando donde está. Bien, y seguirá estando donde está porque no puede acceder a ninguna otra realidad, porque no se da cuenta, como el mito de la caverna de Platón, que ya hablamos de ello en alguna ocasión, ¿verdad? Entonces, una persona que despierta, y eso es la renovación del entendimiento, dice, se acabó, hasta aquí, no más. Y entonces me sacudo, y entonces me quito las ropas, y entonces salgo de donde estoy. Y en ese momento empiezo realmente a brillar, en ese momento reclamo mi poder personal, en ese momento me convierto en una mucho mejor versión de mí mismo, que yo creo que es la tarea espiritual
que cada uno de nosotros tenemos. Así que cuando te sientas abrumado, cuando te sientas que ya no puedes más, cuando sientas que a lo mejor te encuentras estancado, entonces recuerda Romanos 12:2, no os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué te pareció? Maravilloso, ¿no? Maravilloso, me encanta. Este versículo bíblico, bueno, te voy a decir 10 de mis favoritos, ¿eh? Pero en realidad yo creo que si tú le das un paseo a la Biblia vas a encontrarte un montón de cosas valiosísimas. ¿Bien? Vamos a ver el siguiente versículo bíblico, y este versículo es un versículo que nos ayuda a entender la importancia de reconocer dónde se encuentra realmente lo valioso. A veces nosotros pensamos que lo valioso se encuentra en el mundo de las apariencias, que se encuentra en el mundo de allá afuera, y entonces nos dejamos llevar por los estereotipos sociales y nos dejamos guiar por lo que la televisión nos vende, por lo que los medios de comunicación nos venden. Y los medios de comunicación nos dicen: si no pesas tanto, no eres atractivo; si no hueles a esto, las chicas no te seguirán; si no usas este auto, pues no mostrarás el éxito. Y nos dicen qué tenemos que comprar, cómo debemos de vestir, qué cigarros fumar, o si fumamos o no fumamos, a qué lugares tenemos que ir para realmente sentirnos aceptados y valorados por una sociedad que lo único que hace es comprar cosas que no les sirven para nada, para impresionar a personas que no les importan para nada, con dinero que no tienen. Entonces imagínate, vivimos inmersos en un gran engaño colectivo, un gran engaño que, bueno, mueve la economía. Y bueno, gracias a ese engaño pues se genera dinero y mucha gente tiene que comer. Pero el punto es que hemos comercializado con algo que suponemos que es la realidad, pero es un engaño. Así que los seres humanos pues buscamos esos satisfactorios externos a través de esos estereotipos, y lamentablemente nunca vamos a alcanzar esa libertad personal. Porque finalmente los juguetes, o sea, todo aquello que compremos, no hay nada que sea lo suficientemente caro, lo suficientemente popular, lo suficientemente bello como para que pueda llenar un vacío espiritual, ¿te das cuenta? Así que no importa qué auto manejes si eres un desgraciado, no importa en qué casa vivas si tu vida es miserable, no importa qué marca sea el traje que vistas, si no eres alguien que deja una huella en el corazón de las personas, no importa, ¿te das cuenta? Entonces, ¿cuál es el camino, verdad? Si el camino no está afuera, pues la lógica te debe decir que el camino estará hacia adentro. Y muchas veces cuando buscamos ese camino interior, como que encontramos caminos hacia afuera, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque todo se corresponde, porque vivimos en mundos que tienen que ver uno con el otro. Pero la búsqueda de uno, o sea, tiene una lógica. La búsqueda de uno nos lleva a encontrar el otro. Pero si yo busco en el lugar equivocado, entonces me pierdo. Entonces, ¿cuál es el orden? El orden nos lo dice Mateo 6:33. En Mateo 6:33 dice: buscad primero el reino de Dios y su sabiduría, y todo lo demás te será dado por añadidura. Buscad primero el reino de Dios y su sabiduría, y todo lo demás te será dado por añadidura. Fíjate qué maravilla. O sea, ¿dónde tenemos que buscar? Y te lo dice Mateo 6:33, en el reino de Dios. ¿Y dónde está el reino de Dios? Pues mora en tu interior. Ahí es donde está, ¿verdad? Mora en tu interior. Y a veces nosotros queremos buscar a un Dios que está fuera de nosotros, pero siempre ha estado acá. Por eso te dicen, busca en tu corazón. Por eso te dice, escucha tu interior. ¿Por qué? Porque ahí mora Dios. Y entonces, si Dios mora dentro de nosotros, pues entonces nosotros somos como pedacitos de Dios, ¿verdad? Y cuando yo me busco, cuando yo empiezo a reconocerlo, cuando yo empiezo a sentirlo dentro de mí, cuando yo dejo de buscarlo allá afuera y empiezo a buscarlo aquí adentro, como que todo empieza a funcionar y a fluir de una manera mucho más efectiva en el mundo de allá afuera.
Y entonces me siento poderoso, y entonces me siento fuerte, y entonces me siento firme, y entonces me siento resiliente, y entonces me siento capaz, y entonces me siento que puedo, y entonces me siento que merezco. Y si yo me siento todo ese tipo de cosas, pues entonces la proyecto, ¿verdad? Y entonces puedo desempeñarme de una manera más efectiva en la sociedad, en el trabajo, en los negocios. ¿Y qué es lo que sucede? Que todo aquello que yo buscaba como juguetes, pues son una consecuencia, porque primero me busqué dentro y después llegó lo otro. Es en ese orden, ¿te das cuenta? Entonces, primero fortalécete tú para que después todo aquello que tú quieras fluya de manera natural, ¿verdad? Será dado por añadidura. Así es. Y entonces ganarás mucha plata porque no lo puedes evitar, porque todo lo que haces se convierte en tu equivalente físico y no lo puedes evitar. Abres una llave que no puedes cerrar. Y eso se traduce en el hecho de que primero buscaste el reino de Dios. Y ese reino de Dios y su sabiduría está dentro de ti. Y ahí radica el secreto de los secretos, amigo mío. No busques allá afuera todo aquello que tú crees que te va a hacer sentir mejor, aquello que te va a dar identidad o valor personal. No hay marca de auto, no hay marca de perfumes, no hay marca de trajes, no hay marca de plumas ni de celulares que puedan añadirte un pedacito de autoestima, un pedacito de poder. No caigas en la trampa porque no es por ahí. ¿Ven? Así que cuando te entre la tentación de pensar que no vales lo suficiente porque no tienes tal o cual marca, no tienes tal o cual auto, recuerda Mateo 6:33. Todo aquello que tú quieras tener allá afuera, búscalo primero en el reino interior. ¿Bien? Mateo 6:33. ¿Qué tal? Interesantísimo, ¿verdad? Bueno, a mí me encanta. Muy bien, ¿qué les parece que vamos con el siguiente versículo, el tercero? Que bueno, como te digo, forma parte de mis 10 versículos favoritos y que yo espero que te dejen una enseñanza, una oportunidad para reflexionar en esta Semana Santa. Y este lo extraigo de Filipenses 4:8. Y dice así: en esto pensad, dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y este versículo nos invita a la pulcritud de pensamiento, a que tu pensamiento vaya orientado a lo que es bueno, a lo que es constructivo, a lo que es amable, a lo que es amoroso, a lo que es digno, a lo que es empático, a lo que realmente tenga virtud, que genere valor, que lleve paz y amor a otras personas. No a que estés pensando cómo vengarte del vecino, cómo cobrártela con la persona que te rompió el corazón. O sea, esa toxicidad, amigo mío, ¿a quién crees que le hace más daño? Efectivamente, ¿no? O sea, el mantener esos rencores, esos resentimientos, esa sed de venganza, ese querer desquitarnos de otra persona, esa envidia, todo esas sensaciones negativas que nosotros generamos, porque las generamos nosotros. O sea, el hecho de que alguien tenga un auto mejor que el tuyo, pues créeme que no es su culpa, ¿verdad? Pero sin embargo nosotros nos sentimos agredidos, como que nos dan una patada en la espinilla, como que no nos gusta que alguien tenga un auto mejor que nosotros, o que tenga un mejor puesto que nosotros, o que su empresa sea más exitosa que la mía, como que no nos gusta. Bueno, yo no digo que se sienta bonito, pero tienes que entender que si alguien tiene algo que tú no tienes, es porque esa persona hizo algo que tú no has hecho, ¿verdad? Entonces, yo en tu lugar, yo lo que haría sería primero felicitarlo, ¿verdad? Por ese logro que ha tenido. Y después preguntarle cómo lo hizo, porque créeme que tú no estás lejos de tenerlo si es que tienes el pensamiento correcto, si es que tu mente está enfocada en el lugar correcto. Pero si solamente pierdes el tiempo, energía, fuerza, enfoque, solamente en la envidia, solamente en el cómo vengarte, solamente en buscar palabras que agredan a otras personas, pues ese mismo veneno, ¿a dónde crees que va a ir? Efectivamente, ¿sí? Contigo, porque el resentimiento es algo tan
estúpido como tomar veneno y esperar que el otro se muera. Es absurdo, ¿verdad? Entonces es muy fácil. ¿Cómo me doy cuenta de los pensamientos que tengo que alejar? Darte cuenta de qué pensamientos te hacen sentir mal, qué pensamientos te sacan de control, qué pensamientos son los que no te permiten realmente dirigir tu actitud y tu comportamiento hacia la luz. Y esos pensamientos evitarlos y solamente dar cabida, como dice Filipenses 4:8, a todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo aquello que realmente vaya a dejar un bien en nosotros. Así que aléjate de conversaciones, aléjate de información que solamente te llenan la cabeza de cosas negativas. Tienes que alejarte de todo eso, tienes que empezar a ver lo bueno de las personas, aunque te cueste trabajo. Todas las personas tienen algo bueno, algunas lo tienen muy oculto, pero lo importante es que nos demos cuenta de eso bueno que tiene la gente. Y cuando nos acostumbramos a buscar lo bueno, créeme que no lo hacemos por los demás, lo hacemos por nosotros. Es un acto egoísta, porque cuando tú buscas lo bueno, tu cerebro está enfocado en lo positivo, está enfocado en la creación, está enfocado en la expansión, está enfocado en lo que realmente trae bendiciones a tu vida. Así que, como dice Filipenses 4:8, en eso pensad. Y fíjate cómo te lo dice, en eso pensad. ¿Qué significa? Que tú eres responsable de lo que piensas. No hay nadie más que viva en tu cabeza. En eso pensad. Me encanta cómo lo dice Filipenses, porque es mandatorio, es ordenatorio. Piensa en eso, carajo. O sea, no pienses en otra cosa. Y creo que cuando nosotros nos damos cuenta de que nosotros somos capaces de poner en nuestra mente los pensamientos puros, honestos, justos, amables, entonces no hay cabida para lo otro. Y si no hay cabida para los negativos, entonces tu vida ¿de qué se llena? De cosas positivas. Amigo, hazle caso a Filipenses 4:8. Creo que este versículo es bien importante y tiene mucho que ver con programación neurolingüística, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, saludos desde Querétaro, dice Marta Rebollo, una ciudad que yo quiero muchísimo. Yo pasé ahí muchos años de mi vida y ahí me inicié como coach y tengo grandes amigos en Querétaro y solamente tengo recuerdos hermosos de esa bella ciudad. Vamos con el siguiente versículo, ¿bien? Y ay, es que, ¿qué te digo? Todos son muy buenos. Este tiene mucho que ver con todo lo que yo atraigo a mi vida, todo lo que yo creo para mí. Y a veces no nos sentimos merecedores de algo, a veces quisiéramos que cosas buenas llegaran a nuestra vida, quisiéramos tener todo aquello que siempre hemos deseado, aspiramos con ese puesto, aspiramos con esa casa, aspiramos con ese auto, con esa vida que tanto deseamos. Bueno, ya vimos que primero hay que buscarla en el reino de Dios y su sabiduría y todo lo demás será dado por añadidura. Pero ¿dónde radica realmente el secreto de la creación de las cosas, verdad? Y creo que ese secreto nos lo da Mateo 7:7 y es uno de mis versículos favoritos. Y Mateo 7:7 te dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Maravilloso, ¿verdad? Y a veces creo que ese es el paso que necesitamos. El paso que necesitamos es levantarnos y tocar esa puerta, levantarnos y pedir lo que queremos, levantarnos y buscar, ¿verdad? Porque si yo busco, encuentro, es bíblico, Mateo 7, y Mateo 7 te dice, pide, o sea, pide, pero pide desde un estado de certeza absoluta, desde un estado de merecimiento total. Pide porque eres merecedor de aquello que tú más quieres. Pídelo, llámalo. O sea, pídelo con todo tu corazón. Yo ansío ese puesto, ansío esa casa, anhelo esto, lo quiero de verdad. Pídelo porque si en tu mente está la capacidad de pensarlo, tu mente misma te provee la posibilidad de crearlo. Entonces pide, vamos. No tengas miedo, hay gente que no pide. El otro día me dice una persona, ay no Manuel, es que no me gusta pedir porque qué tal que luego me decepciono. O sea, pero bueno, así trabaja mucha gente, ¿no? En su mente.
tú pide, o sea, pide, total. Es gratis pedir, ¿no? Pero cuando yo pido con esa convicción, con esa fe absoluta, y vamos a hablar de la fe, entonces las cosas se empiezan a caminar, se empiezan a mover. Pero si yo no lo pido, pues entonces, amigo mío, nada se abrirá, nada pasará, nada se me dará. Entonces, fíjate que tiene mucho que ver con poder personal, tiene mucho que ver con tu capacidad persuasiva, tiene mucho que ver con tu convicción total, tiene mucho que ver con esa fuerza que proyectas. Si tú pides así, así como que mordiéndote el rebozo, así como que mordiéndote la trenza, así como, ay, qué pena, ¿qué van a decir? Pues créeme que nadie te va a dar nada. Obvio, ¿verdad? Pero si yo me paro, me planto delante, miro a los ojos, lo digo con convicción, deseo esto, quiero esto, solicito esto, es muy diferente porque entonces efectivamente las puertas se abren, los caminos se trazan, la gente correcta aparece, porque todo mundo quiere estar del lado de aquella persona que sabe bien lo que quiere, que sabe bien a dónde va. Y entonces las cosas empiezan a funcionar de una manera completamente diferente. Así que cada vez que tengas dudas, cada vez que sientas temor, cada vez que sientas que no mereces, que no puedes, que no eres capaz, recuerda Mateo 7:7. Pide y se te dará. Busca y encontrarás. Llama y se abrirá. Y como por arte de magia, que no es magia, las cosas suceden, ¿verdad? Mateo 7, maravilloso. ¿Bien? ¿Qué tal? ¿A poco no está padre? ¿A poco no está padre? A mí me encanta de verdad. Saludos desde Ecuador, claro que sí, amigos de Ecuador, qué gusto saludarlos. Bueno, vamos rapidito con el siguiente. ¿Cuántos versículos llevamos ya? 1, 2, 3, 4. Vamos con el quinto versículo. Y bueno, estoy viendo la hora, nos da tiempo todavía. Vamos a ver, fíjate muy bien. El quinto versículo que voy a compartir contigo tiene mucho que ver con la forma como hablamos, tiene mucho que ver con lo que decimos. A veces no nos damos cuenta, pero las palabras que utilizamos, las reflexiones que hacemos, la manera como manejo mi diálogo interno, la forma como yo proyecto, todo eso habla mucho acerca de quién soy, ¿verdad? Y parece mentira, pero cuando yo emito una palabra al universo, el universo me responde no por la palabra que yo emita, sino por el lugar de donde provino esa palabra. Es decir, el pensamiento promotor, lo que empuja la palabra, la intención que tenga la palabra. Y como Gregory Bateson, el gran antropólogo, decía, cada vez que una persona habla nos deja claritos cuáles son sus propios paradigmas, sus modelos mentales. Y yo, un poco en broma, siempre comento que yo me tomo un café con una persona en media hora y yo puedo darme cuenta de cómo está su cuenta de banco, ¿verdad? O sus relaciones personales, o su salud. Porque la forma de hablar, la manera como utiliza las palabras, los ejemplos que pone, las metáforas que usa, todo refleja su estado interno. Y como todo se corresponde, como todo tiene que ver con todo, pues entonces las palabras es un buen indicio que nos ayudan a entender por qué la persona es como es, por qué hace lo que hace y por qué tiene lo que tiene. Así que como dice Mateo 12:37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Lo que me gusta de los versículos es que no se andan por las ramas, o sea, son radicales. Y si no los entendiste es porque no los quieres entender. Pero dice Mateo 12:37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que cuida tu vocabulario, cuida la forma como hablas, cuida las palabras que utilizas. Es que no era mi intención, pues créeme que si la soltaste, a lo mejor no era tu intención consciente, pero claro que vino de algún lugar. Nadie habla porque sí, nadie dice algo y luego se da cuenta de lo que dijo. No, claro que no. A lo mejor no lograste contener la intención, a lo mejor no te aguantaste decir lo que dijiste, a lo mejor ya la tenías guardada y la soltaste, ¿verdad? Entonces, las palabras que tú utilizas hablan mucho de quién tú eres. Generalmente o sea, cuando tú criticas a alguien, no estás describiendo a la persona, te estás describiendo a ti mismo como alguien que critica. Entonces, cuida mucho, o sea, obsérvate cómo hablas, cómo te diriges a las personas, cómo te refieres a ti mismo cuando caes, cuando fracasas, cuando tienes algún error, qué te dices,
internamente, externamente, qué le dices a otras personas, los comentarios sarcásticos que haces, la manera como tú agredes o enalteces a la gente, habla muchísimo de ti. Las palabras amorosas que utilizas o las palabras que hieren, ¿verdad? Y entonces esas palabras que tú emites, créeme que hacen más daño a tu persona que a tu mundo exterior. Bien, porque una persona que ha crecido en espíritu, una persona que se ha fortalecido a sí misma, no importa cuánto le digas, sabrá cómo trabajarlo. Pero si tú eres capaz de emitir ese tipo de palabras, es que tú no lo has trabajado. ¿Y a quién crees que se dirige toda esa energía? Claro, a ti mismo, ¿verdad? Así que no te conviene de ninguna manera utilizar palabras soeces, bajas, indignas, impuras hacia otras personas. No te conviene, porque como energía, esa energía se te queda a ti. Y la energía, como diría el gran Antoine de Lavoisier, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y no creo que quieras tener ese venenito en tu cuerpo, ¿verdad? Así que, como decía Filipenses hace rato, solamente ten en tu mente pensamientos puros, nobles, capaces de poder elevarte. Y cuando tú lo expresas a través del verbo, a través de la palabra, entonces estás conectando realmente con esa parte física que puede acariciar los oídos de otro ser humano, el alma de otro ser humano, o puede hundirlo en una depresión. Tú decides el camino, pero creo que tus palabras mismas pueden justificarte o pueden condenarte. Así que yo te diría, mucha atención con la forma como tú utilizas tu vocabulario. ¿Ven? Tienes que ser muy observador, tienes que ser muy capaz de darte cuenta. Generalmente nosotros pues lanzamos la piedra, lanzamos la palabra y después de que vimos que descalabramos a alguien, le echamos la culpa al otro porque metió la cabezota, ¿verdad? Pero nunca nos vemos a nosotros, nunca nos analizamos a nosotros. A veces decimos, pero ¿por qué la gente no me quiere? ¿Por qué la gente no está conmigo? ¿Por qué la gente...? Pues fíjate nada más, ¿no? Todo lo que emites, todo lo que dices, la forma como lo haces, y entonces todo eso nos ayuda a darnos cuenta de que somos nosotros los que moldeamos nuestro mundo exterior. Somos nosotros los que estamos creando la situación de vida que estamos viviendo. Y así como dice Mateo 12:37, esas palabras que decimos o a veces no decimos, pero que sí manifestamos, pues nos elevan o nos hunden. Por nuestras palabras somos justificados o somos condenados. ¿Ven? Muy bien. Dice Loreli Jara Solís, soy responsable de lo que vivo. Fíjate, no culpable, ¿verdad? Loreli es responsable. Y cuando una persona es responsable, la misma palabra te lo dice, responsable, habilidad de responder. Significa que puedo elegir una respuesta mejor, ¿verdad? Soy responsable de esto que hice, entonces logro resarcirlo, lo compongo, lo arreglo, pido una disculpa, hago algo para que la cosa mejore, ¿verdad? Pero si no soy responsable, le echo la culpa al otro y entonces nunca me haré cargo de la parte que me toca. Y yo creo que ahí no podemos crear comunidad, no podemos crear nada sólido, porque entonces estamos pensando en nosotros, no en nosotros, ¿verdad? Estoy pensando en mí, no en nosotros. Fíjate, muy bien. Así que sí, somos responsables. Genial. Bien, amigos. A ver, creo que me pasé uno. Ahí está. Una parte que a mí me gusta mucho acerca del estudio de la Biblia es el hecho de que a veces o mucha gente piensa que la vida espiritual y la vida material pues está así como que divorciada, ¿no? Y pensamos que mientras más dinero tengas, pues más te alejas del reino del Señor, ¿verdad? Y mientras más humilde o pobre seas, pues entonces te mereces más el reino de los cielos. Y bueno, y así lo dice un pasaje, ¿no? Un pasaje bíblico que decía, ahorita me acordé de él, aunque no tengo la referencia exacta, ahorita la buscamos. Cuando Jesús le decía a sus discípulos, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Te acuerdas? Y entonces, bueno, hay que recordar que Jesús siempre hablaba en parábolas, ¿verdad? Y las parábolas, pues era precisamente para que sus discípulos pues, se pusieran a pensar. Y aquellos que estaban más despiertos, más conscientes, pues entendían mejor el mensaje del maestro. Pero a veces cuando escuchamos esa metáfora, pues a veces lo tomamos muy literal, ¿no? Y decimos, es más fácil que un camello pase
un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre por el reino de los cielos. Y yo me imagino, pues, o sea, haber metido un camello por el ojo de una aguja, si es más fácil meter un camello por el ojo de una aguja, pues el rico pues se quedó en el infierno, ¿verdad? O sea, ese no entra, pero ni a patadas, ¿no? Uno pensaría así, cuando no es así. Fíjate qué interesante, no es así. ¿A qué se refiere realmente esa metáfora que usó Jesús? Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y hacía referencia precisamente a que en aquellos tiempos, así como dice la Biblia, en aquellos tiempos, la ciudad de Jerusalén era una ciudad amurallada. Y como ciudad amurallada, pues estaba protegida por saqueadores, bandidos de la época. Así que a determinada hora de la tarde, pues se cerraban las puertas de la ciudad amurallada y nadie entraba, ¿verdad? Por temor a los saqueos y todo eso. Solamente quedaban abiertas a los lados de la muralla unas pequeñas entradas semicirculares que se llamaban ojos de aguja por la forma que tenían. Bien, entonces por esas entradas semicirculares, pues no cabía un camello con toda su carga. Venían los mercaderes de otros lugares jalando sus camellos llenos de mercancías, alfombras, alforjas, y ve tú a saber todas esas cosas que se comercializaba en Jerusalén en aquellos días. Entonces, pues llegaban los mercaderes con sus caballos, a veces ya después de caminar tanto tiempo y peregrinar, y llegaban ya con la ciudad amurallada cerrada. Entonces, ¿qué hacían para no quedarse fuera de la ciudad? Pues entonces entraban por los ojos de aguja. Pero para que el camello entrara por el ojo de aguja, pues tenían que quitarle toda la carga, es decir, quitarle la riqueza al camello. Y entonces el camello tenía que arrodillarse, y entonces entraba el mercader y jalaba el camello para que pudiera pasar por el ojo de la aguja. Por eso es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que uno rico entre en el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que para poder entrar a la ciudad de Jerusalén tenía que hacerlo sin riqueza, pero no porque la riqueza sea mala, sino porque no había cabida para pensar en otra cosa que no fuera el espíritu. Y cuando yo pienso en el espíritu, pues las riquezas llegan, ¿verdad? Pero le doy su justo lugar, no las pongo por encima de algo, porque estoy alterando el orden universal de la creación. Si yo pongo en primer lugar la riqueza y me olvido del espíritu, tarde o temprano perderé la riqueza, perderé el control, perderé la fortaleza, perderé el sentido de la vida. Pero si yo fortalezco el espíritu, entonces generaré riqueza, y si la pierdo no importa, la vuelvo a crear, pero no me pierdo yo. ¿Te das cuenta? No es que no sea importante, al contrario, es importante, desde luego que sí, pero lo más importante es el orden en el que suceden las cosas. Si yo persigo la riqueza y me olvido del espíritu, cualquier eventualidad me arrebatará la riqueza. Y si me arrebatan la riqueza donde yo he depositado todo lo que yo soy, pues entonces me perderé. Por eso hay personas que no se reponen de un fracaso financiero, que soportan un matrimonio infernal, porque tienen miedo de perder lo que tienen, ¿verdad? No, la casa, las propiedades, los negocios, pues mejor nos soportamos, ¿no? Y entonces, en ese juego de perder, pues imagínate quién pierde más. Yo creo que lo más importante es darte cuenta que cuando tu espíritu está fortalecido, cuando tú eres fuerte y poderoso, así te arrebaten todo lo que tengas, tarde o temprano lo vas a recuperar, ¿verdad? Y es lo que menos te importa. Entonces, fíjate qué importante es esto. Por eso Mateo 25-29 nos regala este versículo para mí arrollador. Y dice Mateo 25-29, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá abundancia, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y tú dices, oye, no manches, qué injusto. O sea, ¿cómo que al que tiene más se le va a dar más? Y al que tiene menos, incluso lo que tiene se le quitará. Pues sí, efectivamente. Porque habría que ver la razón del por qué, ¿verdad? El por qué tiene más y el por qué tiene menos. Y nos vamos a dar cuenta que si tú no fortaleces tu espíritu, si no trabajas contigo mismo en el reino de Dios y su sabiduría,
créeme que aunque tengas poco, se te quitará. Y no porque sea la vida mala, sino porque no sabrás conservarlo, porque cometerás muchos errores, porque no pensarás en cómo crear más riqueza y cómo multiplicarla. Entonces, hasta lo poquito que tienes te será arrebatado. ¿Ven? Y es cuando nos damos cuenta que la abundancia, la riqueza, la prosperidad, pues no está en tu cuenta bancaria, no está en tu billetera, no está en tus propiedades. Realmente la abundancia y la prosperidad se encuentra en tu nivel de conciencia. Y entonces cuando aumenta tu nivel de conciencia, cuando tu pensamiento es puro, cuando tu pensamiento es bondadoso, cuando tu pensamiento es, como dice Filipenses, entonces estarás conectado con ese flujo abundante de abundancia y te será dado en abundancia. Y si tienes, te será dado más y más y más y no lo podrás evitar. Pero si no tienes, eso que tienes te será quitado, porque es un estado de conciencia. Me decía un amigo el otro día que el mundo era injusto. El mundo es injusto, me decía. ¿Por qué no agarramos todo el dinero del mundo y lo dividimos en partes iguales entre todos los habitantes? Eso sería justo. Le digo, mira, si hiciéramos eso, si eso fuera posible, yo te aseguro que en un mes todo ese dinero que fue repartido regresaría a las manos de donde salió. Y el rico recuperaría su plata y el pobre volvería a la miseria, ¿verdad? Porque pobreza y riqueza es un estado de la mente, es un nivel de conciencia. Por eso creo que este versículo de Mateo 25-29 nos pone objetivamente en ese lugar que nos corresponde, hablando de abundancia y prosperidad, ¿sí? ¿Quieres tener más? ¿Quieres gozar de más dinero? ¿Quieres gozar de más propiedades? Tienes que ser más. Tienes que crecer en conciencia. Tienes que aumentar tu entendimiento. Tienes que empezar a transformarte a ti mismo. Y cuando tú empiezas a transformarte, empiezas a hablar de otra forma. Tus pensamientos son de otro tipo. Empiezas a actuar de otra manera. Te levantas a otra hora. Empiezas a ordenar tus prioridades de manera distinta. Y es entonces cuando tu vida cambia. A mí de verdad que ya no sé ni qué hacer cuando la gente me escribe, Manuel, ¿cómo puedo dar mi salto cuántico? Pues, o sea, si hubiera una receta específica, créeme que ya lo hubiera patentado y lo hubiera vendido, ¿bien? Pero no existe el camino de ese salto cuántico del que tanto hablamos, tiene que ver con esa búsqueda permanente de quien tú eres, de renovarte, de rescatar tu poder personal, de darte cuenta de que nadie te lo puede arrebatar. Y cuando tú lo reclamas, entonces lo proyectas y todo eso viene hacia ti. ¿Bien? Uno yo creo que el ingrediente fundamental para que las cosas sucedan, para que podamos realmente alcanzar las cosas que queremos, ese ingrediente se llama fe. Sin fe, creo que nada podríamos lograr. Y la fe no es otra cosa más que la certeza absoluta de que aquello que nosotros queremos que sea es ya una realidad y está en camino. Esa es la fe, que no haya ni el menor resquicio de duda, que yo meta las manos al fuego porque eso es y será. Así como tenemos la certeza de que llegará la siguiente inhalación cuando yo exhalo e inhalo, o sea, ni me queda la menor duda, o sea, no es que yo exhale y me dé miedo de que, pucha, ¿habrá aire al rato? No, o sea, yo respiro normal, ¿verdad? O sea, como si nunca me fuera a faltar ese nivel de certeza absoluta de que no me va a faltar el siguiente suspiro para que yo pueda vivir, es la fe que yo necesito para poder ir por mis metas, ir por mis sueños. Por eso creo que Mateo 21 al 22, creo que nos da la clave de todo eso y es uno de los versículos quizá más famosos, pero que nos ayudan a entender cómo es que funciona esta ley de la creación, esta ley de la atracción. Y dice Mateo 21 al 22, y respondiendo Jesús les dijo a sus discípulos, de cierto os digo, dijo Jesús, que si tuviereis fe y no dudaréis, le dirías a esta montaña, quítate y échate en la mar, y sería hecho. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y nos habla de la fe. Y nos habla de la fe. Y en otro versículo, en otra versión, nos dice, si tuviereis fe,
del tamaño de un grano de mostaza, diríais a este monte, échate de aquí para allá, y el monte se echaría, ¿verdad? Y no dudarías ni un momento, del tamaño de un grano de mostaza. Pero Mateo 21:21 es muy, muy directo cuando nos dice esto: todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y creo que ahí está la clave. O sea, no te dice solamente ora y no, te dice si oras, pero además crees que lo vas a recibir, lo recibirás. Si no, no, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta que la oración, pues es un acto de fe, ¿verdad? ¿Por qué oro? Bueno, pues porque tengo fe, ¿verdad? Y entonces cuando yo hago mi oración partiendo de esa certeza absoluta, agradeciendo las cosas que yo espero recibir como si fueran un hecho ya consumado en mi vida, es cuando realmente las cosas funcionan. Es cuando empiezo a accionar mecanismos muy poderosos a nivel universal, y es cuando todo empieza a caminar. Fíjate qué poderoso es todo esto, amigo mío. Por eso creo que es muy importante que nos demos cuenta de esto. Tenemos que aprender a tener fe, a no dudar, para que entonces realmente aquello que más queremos suceda en realidad. Maravilloso, ¿no? Mateo 21:22. Vámonos rapidito. Y ahora sí estamos llegando al final. Tengo una sorpresa para todos ustedes, ¿eh? No se me vayan, no se me vayan. Después del versículo 10 tengo una sorpresa para todos. Mira, esta es maravillosa. Y esta viene de Proverbios 23:7. Dice Proverbios 23:7. Porque cuál es en su pensamiento, en su alma, tal es él. Y este nos lleva a pensar que en los pensamientos que nosotros tenemos, pues se corresponden al estado de nuestra alma. Entonces, si yo tengo pensamientos bondadosos, pensamientos buenos, es que mi alma es pura. Y mi alma, al ser pura, pues está conectado con lo bueno y lo maravilloso. Pero cuando mis pensamientos son sombríos, cuando mis pensamientos no son buenos, cuando mis pensamientos, pues obviamente vienen de un alma sucia, vienen de un alma contaminada, vienen de un alma enferma. Y si provienen de esa alma enferma, pues entonces no voy a poder generar pensamientos coherentes, limpios, que conecten con lo que yo más deseo. Y entonces, ¿qué pasará? Que mis pensamientos reflejan lo que yo soy por dentro, y esos pensamientos conectan con el mundo de allá afuera, y entonces tendré problemas en mis relaciones personales, tendré problemas en mi situación económica, tendré problemas en mi relación laboral, y yo quisiera arreglar las cosas desde allá afuera, y entonces me busco otra pareja, y entonces me busco otro trabajo, y entonces reniego del jefe, y entonces estoy buscando paliativos, y entonces cambio de teléfono celular para ver si me aceptan mejor mis amigos, y entonces me doy cuenta que mientras no sane esas heridas a través del perdón, a través de la meditación, a través del agradecimiento, a través de la oración, a través de la meditación, a través de filtrar todas esas emociones autodestructivas, esa sensación de autocompasión, de esa autoflagelación, si no empiezo a eliminar mis culpas, empiezo a desechar mis miedos, empiezo a abandonar mis rencores, empiezo a agradecer las cosas que tengo aunque sean pocas, y empiezo a limpiar, a drenar, entonces cuando yo hago todo eso, mi pensamiento empieza a ser puro, mi vocabulario empieza a ser mejor y mis resultados empiezan a ser mejores. Sánate. Porque cuál es el pensamiento en su alma, tal es él, como dice Proverbios 23:7. Fantástico. Bien. Así que, maravilloso. Estamos llegando ya casi al final. Y el final lo dejé para este salmo, Salmo 113. Y ese salmo que se me hace maravilloso porque creo que cierra muy bien estos 10 versículos bíblicos que quise compartir contigo el día de hoy, y que espero que sirvan como una referencia de reflexión para esta Semana Santa. Independientemente, y no estoy hablando de religión, no, para nada. Tú sabes que no soy mucho de dogmas, honestamente, pero sí me encanta el espíritu, eso sí, soy espiritual. No voy mucho con dogmas, los respeto todos, obviamente, pero más bien me gusta el desarrollo espiritual. Y dice Salmos 1:1-3: Bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmos 1:1-3. ¡Qué belleza! ¿Sí o no? ¿Verdad? Me encanta. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué tenemos que hacer? Como lo dice Salmos, alejarnos de los malos consejos, alejarnos de las malas compañías, alejarnos de todos los pensamientos negativos, alejarnos de todo aquello que contamine tu alma. Aléjate. Y a veces ese alejamiento no es tanto físico, sino de espíritu, ¿verdad? Cuando yo me alejo en espíritu, puedo estar dentro de esas situaciones nefastas, pero voy a caminar entre esas situaciones como si las situaciones ni siquiera se dieran cuenta de que yo existo. ¿Por qué? Porque estoy en otra frecuencia, porque mi mente va por otro lado, porque mi alma está en otro sitio. Y cuando mi alma y mi cuerpo están en otro sitio, aunque yo camine junto a esas personas, las personas ni siquiera me voltean a ver, porque es como si yo no existiera. Porque no estamos en esa frecuencia. Estamos en el mismo plano físico, pero no en el mismo plano energético, no en el mismo plano espiritual. Así que puedo volar sobre el pantano sin mancharme el plumaje, ¿verdad? Porque mi frecuencia está en otro lugar. Entonces, aléjate de todo eso y opta por esa energía positiva, opta por esos pensamientos bondadosos. Opta por ello y como dice Salmos, bienaventurado serás porque serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Fíjate, como árbol plantado junto a corrientes de agua, o sea, bendecido completamente, ¿verdad? Que da su fruto en su tiempo, en su momento. No hay que apresurarte, amigo mío. Si en este momento no tienes los resultados que has conseguido, no te preocupes, estás plantado junto a corrientes de agua, así que darás tu fruto en su momento, ni antes ni después, en su momento específico. Y su hoja no cae. ¿Qué significa? Que tu alma permanece fuerte, que tú estás fuerte en espíritu y todo lo que haces prosperará. Y ese negocio que estás trabajando dará fruto. Y todo aquello que estás construyendo lo verás realizado. Y todo aquello que tú más deseas lo verás concretado. Y todo aquello por lo cual tu corazón se inspira llegará en su momento. Fe, paciencia, mucho amor y todo te llegará en su propio momento. Bien, ¿qué tal? Los abrazo con todo mi cariño desde Lima, Perú. Un fuerte abrazo y éxito cuántico. Chau, bye.